José aparece en los primeros capítulos del relato como una figura decisiva, nombrada, activa y necesaria, pero tras el nacimiento de Jesús ocurre algo que desconcierta incluso a lectores atentos. Su nombre desaparece por completo, sin explicación, sin despedida y sin que el texto vuelva a mirarlo. Antes de seguir avanzando, hagamos una pausa. Si este silencio ya te ha inquietado, suscríbete al canal, deja tu like y comenta la palabra José. Quédate hasta el final, porque el motivo de su desaparición no es el que imaginas. La historia continúa, Jesús crece, la vida pública comienza y José ya no está. Este video recorre ese silencio paso a paso, porque al final queda claro que su ausencia no fue casual. Y cuando se entiende el motivo, toda la historia cambia de perspectiva. Durante el relato del nacimiento, José no es un personaje secundario ni decorativo. Aparece tomando decisiones complejas, actuando bajo presión y asumiendo un papel central en momentos críticos. El texto lo presenta como responsable, como protector y como alguien que responde cuando la situación lo exige. Nada en esos primeros capítulos sugiere que su figura vaya a desaparecer de forma tan abrupta. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre. Después de los episodios iniciales, el relato avanza sin volver a nombrarlo. No hay una escena final que cierre su historia. No hay una frase que explique qué ocurrió con él. Simplemente deja de aparecer. Y esa ausencia se mantiene sin interrupciones hasta el final de los evangelios. Este hecho resulta inquietante cuando se observa con calma. En relatos antiguos, especialmente en textos cuidadosamente transmitidos durante generaciones, los silencios prolongados no suelen ser accidentales. Cada personaje cumple una función concreta dentro de la historia que se quiere contar. Cuando esa función se considera cumplida, el relato continúa sin detenerse a justificar la ausencia. El caso de José encaja exactamente en ese patrón, pero comprenderlo requiere detenerse. En los capítulos iniciales, José recibe mensajes, interpreta señales y actúa en consecuencia. El texto lo muestra obedeciendo instrucciones, moviéndose de un lugar a otro y tomando decisiones que afectan directamente al destino de Jesús. Es una figura de acción silenciosa, sin discursos largos pero con actos decisivos. Y luego, sin aviso, desaparece. No se le menciona durante la adolescencia de Jesús. No aparece en el inicio de la vida pública. No es nombrado en los momentos clave que vendrán después. El relato avanza como si su papel hubiera quedado atrás de forma definitiva. Este contraste despierta una pregunta inevitable. Si José fue esencial al inicio, ¿por qué deja de ser necesario después? ¿Qué cambia en la historia para que el relato pueda continuar sin él? La respuesta no está en una línea concreta del texto, sino en la forma en que la narración evoluciona. A partir de cierto punto, el centro de la historia se desplaza. Ya no gira en torno al hogar ni a las decisiones familiares, sino a un mensaje que comienza a expandirse hacia afuera. Aquí aparece un primer indicio importante. El relato deja de construirse alrededor de vínculos de sangre y comienza a organizarse alrededor de otro tipo de relaciones. Quienes importan ahora no son quienes comparten un origen familiar, sino quienes escuchan, siguen y participan del mensaje. La historia ya no necesita volver al entorno doméstico para avanzar. Este cambio no se anuncia de forma explícita. Se manifiesta a través del silencio. José representa el último vínculo claro con la etapa inicial. Su desaparición marca el punto exacto en el que el relato deja atrás el hogar y se orienta hacia otra misión. No se le borra, se le deja atrás. Este detalle adquiere aún más peso cuando se observa el conjunto. Los evangelios no vuelven a construir escenas familiares prolongadas después de la infancia. No se describe una convivencia extensa ni una evolución doméstica detallada. El texto avanza directamente hacia la figura pública de Jesús y todo lo anterior queda fuera del encuadre. José es el primer nombre que se pierde en ese proceso, y cuando un relato empieza a callar tan pronto sobre una figura tan relevante, ese silencio merece ser examinado con atención, no para llenarlo con conjeturas, sino para entender qué tipo de historia se está contando a partir de ese momento. Este video no busca imaginar finales alternativos ni añadir episodios que no están escritos. Se limita a seguir el texto tal como ha llegado hasta hoy, observando cuándo los nombres aparecen y cuándo dejan de aparecer. En el caso de José, la frontera es clara y se producen muy temprano. La Navidad no solo marca un nacimiento, marca también el último momento en que José forma parte activa del relato.
A partir de ahí la historia se transforma. El mensaje ya no depende de una figura paterna visible. La autoridad ya no se transmite por presencia familiar. El relato comienza a sostenerse por sí mismo, sin necesidad de volver al origen. Antes de seguir, te quiero pedir algo sencillo. Si este inicio te hizo mirar el texto con otros ojos, suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios la palabra José. Lo que viene a continuación explica por qué este nombre dejó de aparecer. Este punto suele pasar desapercibido porque el silencio no hace ruido, pero cuando se observa con detenimiento se convierte en una de las claves más reveladoras de toda la narración. José no desaparece porque no importe, sino porque su papel ya ha cumplido su función dentro de la historia que se quiere transmitir. Y esa razón, que se irá aclarando a lo largo del video, explica no solo su ausencia, sino también el silencio posterior sobre otros miembros de la familia. Al final de este recorrido, el nombre de José deja de ser una incógnita incómoda y se convierte en una pieza esencial para comprender cómo y por qué el relato avanza del modo en que lo hace. Por eso es importante no pasar por alto este detalle, porque entender por qué José desaparece es entender el momento exacto en que la historia deja de mirar hacia atrás y empieza a mirar hacia adelante. En los relatos del nacimiento, José no aparece como una figura difusa ni secundaria, sino como un personaje definido, activo y con responsabilidad directa sobre los acontecimientos. Desde las primeras líneas, el texto lo sitúa ante decisiones que no son simbólicas, sino prácticas y urgentes, decisiones que afectan al rumbo de la historia desde su origen. El Evangelio de Mateo lo presenta enfrentado a una situación límite. La narración no se detiene en explicaciones emocionales extensas, pero deja claro que José actúa en un contexto de presión social, legal y religiosa. Su papel no es pasivo, escucha, interpreta y responde. Cada una de sus acciones tiene consecuencias directas, y el relato las encadena sin adornos innecesarios. El texto insiste en mostrarlo como alguien que actúa en silencio. No pronuncia discursos largos ni ocupa el centro de la escena con palabras, pero cada movimiento suyo cambia el curso de los hechos. Acepta responsabilidades, protege, se desplaza cuando es necesario y obedece indicaciones que no siempre resultan cómodas ni seguras. Este detalle es importante. José no es presentado como una figura ceremonial, sino como alguien que resuelve situaciones concretas. El relato lo muestra tomando decisiones en momentos clave, cuando el riesgo es real y las opciones son limitadas. Su presencia no es decorativa, es funcional, y precisamente por eso resulta tan llamativo que desaparezca tan pronto del relato. Durante el nacimiento el texto es preciso, habla de desplazamientos obligados, de cambios de lugar, de acciones tomadas bajo circunstancias impuestas. José aparece acompañando cada uno de esos momentos como parte indispensable del proceso. Nada sugiere que su papel vaya a diluirse, pero el relato no se detiene ahí. Una vez superados los episodios iniciales, el texto comienza a avanzar con rapidez. La historia se desplaza hacia otro tipo de escenas, hacia otros encuentros y hacia otros conflictos, y en ese movimiento José deja de aparecer. No se produce una ruptura explícita, pero sí un abandono silencioso. Este contraste entre presencia intensa y ausencia total es uno de los rasgos más llamativos del relato cuando se lee de forma continuada. Un personaje que había sido imprescindible deja de ser mencionado sin transición ni explicación. El texto no siente la necesidad de justificarlo, simplemente continúa. Esta forma de narrar no es extraña en textos antiguos. Cuando un personaje cumple la función para la que ha sido introducido, el relato puede prescindir de él sin ceremonias, no porque no importe, sino porque la historia ha entrado en otra fase. En el caso de José, su función está claramente ligada al origen, al cuidado inicial y a la protección en el momento más vulnerable. Una vez esa etapa queda atrás, el relato ya no vuelve a necesitarlo. Este punto suele pasar desapercibido porque la tradición ha puesto el foco en otros aspectos del nacimiento. Sin embargo, cuando se observa el texto sin añadidos posteriores, se percibe que José está presente solo mientras el relato necesita una figura que asuma decisiones prácticas en el entorno familiar. Después, la historia se abre. El relato comienza a construirse alrededor de otros ejes. Aparecen discípulos, multitudes, autoridades religiosas y tensiones públicas. La historia deja de desarrollarse en espacios domésticos y se traslada a escenarios abiertos. Y en ese nuevo contexto,
la figura de José ya no encaja. Este cambio no se anuncia con palabras. Se produce de forma silenciosa. José no desaparece por falta de relevancia, sino porque el relato ya no se sostiene en relaciones familiares, sino en una misión que se dirige hacia afuera. El texto deja atrás el origen y se centra en el impacto público. La autoridad ya no se transmite por presencia paterna, sino por el mensaje que comienza a difundirse. Este detalle ayuda a entender por qué la desaparición de José no genera una explicación dentro del relato. El texto no necesita cerrar su historia porque su función narrativa ya ha quedado cumplida. El silencio no es una omisión descuidada, sino una consecuencia del cambio de etapa. Aún así, el contraste sigue siendo potente. El relato comienza con un hogar concreto y avanza hacia una historia que ya no vuelve a mirar a ese hogar. José representa ese punto de partida. Su presencia define el inicio, su ausencia define lo que viene después. Este patrón se repetirá con otros miembros de la familia, pero José es el primero en desaparecer, y ese hecho marca el tono de todo lo que seguirá. La Navidad no solo introduce una historia, delimita el momento exacto en que ciertos nombres dejan de ser necesarios para que el relato avance. Comprender este punto permite leer el texto con mayor claridad. No se trata de preguntarse qué ocurrió con José en términos biográficos, sino de entender por qué el relato deja de necesitarlo. La respuesta no está en un final oculto, sino en la transformación de la historia misma. José aparece cuando el relato necesita protección, cuidado y decisiones inmediatas. Desaparece cuando el mensaje comienza a caminar solo. Esa es la lógica interna que se puede seguir leyendo el texto sin añadir nada más. Y cuando se entiende esta lógica, el silencio deja de ser incómodo y se vuelve revelador, porque muestra el momento exacto en que la historia deja de apoyarse en el origen y comienza a sostenerse por lo que va a anunciar. A medida que la historia avanza, se hace evidente que la ausencia de José no es un hecho aislado, sino el resultado de una transformación profunda en la manera en que el relato decide sostenerse. Tras los primeros episodios, el texto deja de apoyarse en figuras familiares visibles y comienza a construir su recorrido alrededor de otros elementos que ya no dependen del hogar ni de la autoridad paterna. Este cambio no ocurre de golpe, pero sí con firmeza. Después de la infancia, los evangelios no vuelven a describir escenas domésticas prolongadas. No se narran decisiones tomadas en el seno de la familia, ni se construyen momentos cotidianos alrededor del hogar. La historia se desplaza hacia espacios abiertos, hacia encuentros públicos y hacia tensiones que ya no se resuelven dentro de un núcleo familiar. En ese nuevo escenario, José deja de tener un lugar funcional. Durante el nacimiento, su papel era claro: proteger, decidir, desplazarse, actuar con rapidez cuando la situación lo exigía. Era una figura necesaria en un contexto vulnerable, pero cuando la historia entra en su fase pública, ese tipo de protección deja de ser el eje central del relato. El mensaje ya no necesita resguardo doméstico, necesita expansión. Aquí se produce una ruptura silenciosa. La autoridad ya no se transmite a través de una figura paterna reconocible, sino a través de la palabra, los gestos y las acciones del propio Jesús. El relato deja de apoyarse en el origen para centrarse en lo que comienza a anunciarse. Y cuando eso ocurre, la figura de José queda definitivamente atrás. Este punto es clave para entender el silencio. No se trata de una pérdida ni de una eliminación deliberada. Se trata de un desplazamiento narrativo. El texto ya no necesita mostrar a un padre actuando porque la historia se ha movido hacia otro tipo de autoridad. A partir de ese momento, el relato se sostiene sin intermediarios familiares. Los discípulos, por ejemplo, comienzan a ocupar un espacio que antes pertenecía al entorno familiar. Son ellos quienes acompañan, escuchan y participan del desarrollo de la historia. La cercanía ya no se define por parentesco, sino por seguimiento. El relato introduce así una nueva forma de pertenencia. Y en esa nueva lógica José ya no encaja. El silencio que rodea su figura no es un vacío sin sentido. Es la consecuencia directa de una historia que ha cambiado de centro. El origen queda atrás y el camino se abre hacia otra dirección. El texto no vuelve a mirar al pasado porque su interés está puesto en lo que viene. Este mecanismo era comprensible para las comunidades que recibieron estos relatos en el siglo I. En un contexto donde los mensajes se transmitían oralmente y debían ser recordados con facilidad, la historia se concentraba en lo esencial. Todo lo que no empujaba el núcleo del mensaje quedaba fuera del primer plano.
La familia, una vez cumplida su función introductoria, dejaba de ser necesaria para sostener el relato. José es el ejemplo más claro de este proceso. Su presencia define el inicio, su ausencia define la transición. Este patrón ayuda a comprender por qué el texto no se detiene a explicar qué ocurrió con él. Desde la lógica del relato, la explicación no era necesaria. El mensaje ya podía avanzar sin volver a apoyarse en su figura. Sin embargo, para el lector moderno, ese silencio resulta inquietante. Acostumbrados a biografías completas y a cierres narrativos claros, la desaparición de un personaje central sin explicación genera preguntas. Pero los evangelios no responden a esa expectativa moderna. Funcionan con otra lógica, una lógica que prioriza el sentido del mensaje por encima de la continuidad familiar. Este contraste explica por qué José desaparece justo cuando la historia entra en su fase más visible. La figura paterna cumple su función en el momento del origen y se retira cuando el mensaje ya puede sostenerse por sí mismo. El relato no vuelve a necesitarla porque la historia ha entrado en otro nivel. Este silencio, lejos de debilitar la narración, la refuerza, muestra que la historia no depende de un linaje visible ni de una autoridad heredada. Se construye a partir de lo que se anuncia y de quienes deciden seguir ese anuncio. La ausencia de José subraya ese cambio con más fuerza que cualquier explicación explícita. Por eso, cuando se observa el conjunto, su desaparición deja de ser un enigma biográfico y se convierte en una clave narrativa. José no desaparece porque falte información, sino porque el relato ha cambiado de naturaleza. Este punto conecta directamente con el silencio posterior sobre otros miembros de la familia. Lo que comienza con José se extiende después a las hermanas y a los hermanos. El relato no vuelve a apoyarse en el núcleo familiar porque ya no lo necesita para avanzar. La historia se ha desplazado definitivamente hacia otro centro. Comprender esto permite leer el texto sin forzar respuestas que no están ahí. El silencio no exige ser rellenado, exige ser entendido, y cuando se entiende, revela una de las decisiones narrativas más importantes de toda la historia. José aparece cuando la historia necesita un origen protegido. Desaparece cuando el mensaje ya puede caminar solo. Ese es el punto exacto en el que el relato deja atrás el hogar y se dirige hacia un escenario mucho más amplio. Y ese momento queda marcado por un silencio que, lejos de ser casual, es profundamente revelador. Y si has llegado hasta aquí, gracias de verdad por acompañar todo este recorrido. Si este silencio empieza a cobrar sentido para ti, suscríbete, deja tu like y comenta la palabra transición, porque eso es exactamente lo que estamos atravesando. En el cierre, todo encaja y queda claro por qué este silencio no podía evitarse. Al llegar al final de este recorrido, el silencio que rodea a José deja de ser una ausencia incómoda y se revela como una decisión profundamente coherente con la historia que los evangelios están contando. No se trata de un vacío casual, ni de un detalle menor, sino de un patrón que aparece una y otra vez cuando se analizan los textos con atención y sin añadidos posteriores. Los datos están ahí, escritos desde hace siglos. En los evangelios canónicos, José solo aparece en los relatos de la infancia, concretamente en los primeros capítulos de Mateo y Lucas. Después de ese punto, su nombre no vuelve a ser mencionado ni una sola vez. No aparece en la vida pública de Jesús, no está presente en los momentos decisivos, no es citado en ningún diálogo posterior. Este silencio no tiene excepciones dentro del texto oficial. Este hecho por sí solo ya resulta llamativo, pero adquiere un peso mucho mayor cuando se coloca dentro de su contexto histórico. Los evangelios fueron redactados entre la segunda mitad del siglo I y comienzos del siglo II, en comunidades que vivían bajo dominio romano y que transmitían sus enseñanzas de forma oral antes de fijarlas por escrito. En ese entorno, cada elemento del relato debía cumplir una función clara y fácilmente reconocible. Y aquí aparece un dato clave. En el mundo judío del siglo I, la autoridad solía transmitirse por linaje, especialmente a través de la figura paterna. La identidad, la herencia y el reconocimiento social estaban profundamente ligados a la familia. Sin embargo, los evangelios rompen de forma radical con esa lógica a partir de la vida pública de Jesús. El mensaje ya no se apoya en un padre visible, ni en una genealogía activa, ni en una estructura familiar que legitime la autoridad. Ese corte no es simbólico, es narrativo e intencional. Los textos dejan claro que,
Una vez iniciado el mensaje público, la pertenencia ya no depende del origen, sino de la adhesión. Este cambio aparece explícitamente en varios pasajes donde los vínculos familiares dejan de ser el criterio central y son sustituidos por una comunidad definida por la escucha y el seguimiento. Este punto es fundamental. José desaparece del relato en el momento exacto en que la historia deja de necesitar una figura paterna que legitime el origen. El mensaje que se empieza a anunciar ya no puede depender de un padre humano visible sin entrar en contradicción con su propia naturaleza. Y por eso el relato calla. Este silencio no elimina a José, lo trasciende. Los datos históricos refuerzan esta lectura. En los primeros escritos cristianos posteriores a los evangelios, como las cartas atribuidas a Pablo, la figura de José no juega ningún papel doctrinal ni comunitario. No aparece como referencia, no se le atribuye autoridad, no se le utiliza como punto de apoyo del mensaje. La transmisión se centra exclusivamente en el anuncio y en quienes lo difunden. Esto no ocurre por accidente. El cristianismo primitivo necesitaba desvincular el mensaje de cualquier dependencia familiar directa para poder expandirse más allá de un entorno concreto. Un mensaje sostenido por un linaje visible habría quedado limitado. Un mensaje sostenido por la palabra podía cruzar fronteras. Y aquí aparece el dato que suele pasar desapercibido. El silencio sobre José no es único, es el primero de una serie. Tras él el relato mantiene un silencio similar sobre las hermanas y reduce a los hermanos a menciones fragmentarias. La familia como estructura desaparece del centro del relato de forma progresiva, hasta quedar completamente fuera del eje narrativo. Este patrón no se rompe en ningún momento. Desde el final de la infancia hasta el cierre de los evangelios, no se vuelve a construir una escena familiar completa. El hogar queda atrás, el origen queda atrás. El mensaje avanza sin apoyarse en ellos, y ese avance silencioso es una de las decisiones narrativas más radicales del texto. Cuando se entiende esto, el silencio deja de ser una incógnita biográfica y se convierte en una clave histórica. José no desaparece porque falten datos. Desaparece porque el relato ya no puede sostenerse sobre él sin traicionar su propio sentido. La Navidad, vista desde esta perspectiva, deja de ser solo el inicio de una historia conocida. Se convierte en el último momento en que el mensaje necesita un origen protegido, un padre visible y un hogar reconocible. A partir de ahí la historia se desprende de todo eso y comienza a caminar sola. Este dato cambia la forma de leer todo lo que viene después. La ausencia de José no debilita el relato, lo fortalece, porque marca el instante exacto en que la historia deja de apoyarse en la sangre y empieza a apoyarse en la palabra. Y ese cambio, silencioso pero firme, es uno de los movimientos más profundos de todo el texto. Por eso cuando alguien se pregunta qué ocurrió con José, la respuesta no está en un final oculto ni en una tradición perdida. Está en el propio silencio del relato, un silencio que no necesita explicación porque cumple una función precisa. José aparece cuando el mensaje necesita un origen humano visible. Desaparece cuando el mensaje ya no puede depender de él. Y ese silencio, lejos de ser un vacío, es una de las afirmaciones más contundentes que los evangelios hacen sin decir una sola palabra. Y si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte hasta el final. Si este silencio te ayudó a entender el relato de otra forma, suscríbete, deja tu like y comenta la palabra silencio para saber que estuviste aquí. No te pierdas el siguiente video, porque vamos a hablar de otra desaparición clave que cambia aún más la forma de leer esta historia.